¿Cómo inició la Revolución Rusa? ¿Qué la hizo diferente a los demás movimientos europeos? ¿Cómo influyó en ella el surgimiento de la Primera Guerra Mundial? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En la Europa occidental, los siglos XVIII y XIX fueron la época de la expansión capitalista y de la industrialización, durante la cual la clase burguesa arrebató el poder económico, primero y después el político, a las aristocracias terratenientes y a las monarquías absolutas. Al mismo tiempo, ocurría el ascenso del poder de la nación rusa. Tras la invasión de Napoleón al Imperio ruso, este gran imperio se configuró como una de las principales fuerzas opositoras al dominio napoleónico, y a partir de 1812, con su victoria sobre los ejércitos napoleónicos, consolidó su gran influencia sobre Europa. Eso también ocurría justo en el momento en que en las sociedades de los países occidentales, que estaban en pleno proceso de industrialización, surgían grandes zonas de pobreza en las periferias de sus ciudades. El resultado de este problema fue el aumento de un proletariado industrial descontento que conformaría el principio de una oleada revolucionaria en Europa a finales de la primera mitad del siglo XIX. ¿Quieres que me ponga rudo, Pero en Rusia, estas revoluciones no habían surgido todavía, incluso al comenzar el siglo XX. A pesar de su inmenso territorio y su gran riqueza natural, la industria en ese país se desarrolló muy tarde y con mucha lentitud. Sus operaciones mercantiles eran de poca importancia y su independencia política era débil. Después del desastre de la Guerra de Crimea, que terminó en 1856, en la que Rusia sufrió derrotas contundentes, se demostró que las guerras ya no podían ganarse sin tener una moderna industria, y además puso en evidencia la total desorganización estatal rusa. Porque no puedo hacer nada bien. Entonces, en 1861, Rusia inició un periodo de reformas económicas y políticas que buscaban emular a Occidente. Pero esos cambios nunca gozaron del respaldo de una clase media competente. Eso fue así porque antes de 1914, casi la totalidad de la industria rusa la controlaban grupos extranjeros. Todas las grandes centrales hidroeléctricas existentes eran propiedad de extranjeros, así como el 90% de todas las acciones de sus empresas mineras. Los ferrocarriles rusos habían sido construidos con capital inglés y francés, y la aristocracia y la monarquía seguían monopolizando el poder económico y político. Pero mientras tanto, hacia 1890, las tendencias revolucionarias radicales en el resto de Europa ya se estaban debilitando. A ver, ¿qué pasó? Los partidos socialistas europeos, agrupados en la Segunda Internacional, habían abandonado la ilusión revolucionaria y defendían una vía reformista que decían que los llevaría a integrarse en los parlamentos burgueses, confiando en que un día podrían acceder al poder a través de las elecciones y que desde allí procederían a transformar la sociedad. Con la proximidad de la Gran Guerra de 1914, en el Congreso que la Internacional Socialista celebró en noviembre de 1912, se proclamó que era deber de las clases obreras y de sus representantes parlamentarios realizar todos los esfuerzos posibles para prevenir el inicio de la guerra, y que si ésta finalmente empezaba, debían intervenir para que terminara rápidamente y utilizar la crisis económica y política para sublevar al pueblo y acelerar la caída del gobierno de la clase capitalista. Pero poco antes de que iniciara la guerra, en agosto de 1914, tanto los socialistas alemanes, que habían organizado actos contra el conflicto hasta unas semanas antes, como los franceses, aprobaron de manera entusiasta en sus respectivos parlamentos la declaración de la guerra y votaron para iniciarla. Rusia entraría en la guerra en ese mismo mes de agosto, pero la participación de Rusia en ese conflicto llevó al pueblo al límite de sus condiciones de vida, por los altos costos que representaban. ¿Te parece que somos ricos? Cuando en febrero de 1917 comenzó finalmente la revolución en Petrogrado, lo hizo sin la presencia de los jefes de los partidos revolucionarios para dirigirla, ya que el Partido Socialdemócrata Ruso, dividido en las dos ramas de mencheviques y bolcheviques, no solo no tenía representación en el parlamento, sino que era perseguido. En ese escenario surgió la figura de Vladimir Lenin. Exiliado en Suiza, había desarrollado el concepto de que la guerra era esencialmente imperialista y se oponía a la participación de Rusia en ella. Eso dio a los leninistas un apoyo cada vez mayor de las masas populares que se oponían al conflicto bélico debido a la situación tan precaria en que les había dejado. Por otro lado, como parte de su estrategia bélica, la Alemania imperial implementó una política en Rusia y en otros lugares para apoyar a los revolucionarios pacifistas y a los nacionalistas minoritarios, porque deseaban retirar a Rusia del conflicto.
Además, en abril de 1917, Estados Unidos había declarado la guerra a Alemania, lo que podía comprometer aún más al país germano. De esa forma, los alemanes decidieron proteger a Lenin, y lo llevaron a través de Alemania de vuelta a Rusia desde Suiza. Tenemos un trato, anciano feo y perturbador. Sin embargo, eso no contribuyó en ese momento a sacar a Rusia del conflicto mundial, porque tras la abdicación del zar, los intereses de los capitalistas, tanto rusos como de los demás países occidentales, coincidieron en que debían estimular el parlamentarismo liberal y el control burgués, para así derrotar al creciente movimiento obrero. El gobierno provisional formado como resultado era opuesto en varios aspectos al proyecto de Lenin, ya que querían instaurar una sociedad industrial burguesa. Además, no apoyaba la retirada de Rusia del conflicto, lo que implicaba continuar el sacrificio que ya tenía extenuado al pueblo. También estaba ligado a Francia e Inglaterra por lazos y compromisos muy estrechos. Dependía de esos países completamente en todo lo relativo a suministros militares, lo que ayudaba a mantener a Rusia en la guerra, para así ganar el control de los territorios que le habían sido prometidos en acuerdos. Luego de la Revolución de Febrero, se hizo evidente que el gobierno provisional no deseaba retirar a Rusia del conflicto, lo que implicaba continuar con los gastos y sacrificios que tenían agotado al pueblo, que se veía arrastrado a un conflicto que solo le traía más sufrimiento. En el periodo del gobierno provisional, entre el derrocamiento del zar en febrero y la revolución bolchevique en octubre, la Primera Guerra Mundial continuó para Rusia, y durante esos 8 meses el conflicto fue una cuestión central para el país. En esa grave situación, los cimientos políticos del gobierno provisional ruso se fueron desmoronando progresivamente. La estructura militar del Estado comenzó a debilitarse debido a las deserciones masivas de los soldados, mientras el pueblo, desilusionado con el actuar del nuevo gobierno, estaba ansioso por un cambio radical. Tras todo eso, el apoyo al programa de los bolcheviques de Lenin creció de forma inmensa. Fueron ayudados también porque la situación económica del país era crítica, y los resultados en el frente oriental desalentaban a los soldados. Toda la situación fue aprovechada por los bolcheviques. Vaya oportunidad, ¿verdad? No la puedo dejar pasar. En octubre de ese mismo año, los bolcheviques se decidieron a tomar el poder en un golpe de estado. Vladimir Lenin fue entonces elegido presidente del Sovnarkom, el nuevo máximo organismo ejecutivo, y desde allí dirigió la expansión y consolidación de la revolución hacia las ciudades más industrializadas de Rusia. Los líderes de Alemania empezaban a encontrar aborrecible el nuevo gobierno soviético, sin embargo, lo prefirieron a cualquier alternativa, ya que parecía ser la autoridad más débil posible, y que no les sería un obstáculo mayor. Su impotencia permitiría a Alemania mantener el control sobre los territorios periféricos, y en el transcurso de 1918 transferir el máximo de tropas al frente occidental. Sin embargo, luego de que las potencias capitalistas occidentales entendieran el significado de aquella revolución, intentaron destruirla a toda costa, porque se produjo un temor en los grandes países capitalistas de que los trabajadores del resto de Europa imitarían a los de Rusia y decidieran tomar e intentar derrocar a la clase burguesa. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Una vez que culminó la Revolución Rusa, las potencias occidentales llegaron a apoyar la creación de fuerzas contrarrevolucionarias, como el Ejército Blanco, que ocuparon parte importante del territorio de la Rusia soviética. Pero esos intentos de frenar el nuevo modelo soviético fracasaron, permitiendo la consolidación de la revolución y el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!